porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote en el valle. Frente de mí,
estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. 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 Hoy en día el mundo de la ciencia, el mundo científico, ha comprobado reiteradamente, repetidamente, la importancia de lo que se conoce como la mentalidad. La mentalidad. Se habla de ella como esta capacidad mental de los seres humanos de sobreponerse a la adversidad, en cualquier ámbito, en cualquier disciplina. Es muy notorio, y estarás de acuerdo conmigo, que esto lo hemos visto en el ámbito deportivo. Las famosas o famosísimas remontadas, inolvidables, algunas de ellas. Esta capacidad que tienen algunos equipos, incluso a nivel colectivo, y por supuesto a nivel individual también, algunos tenistas, algunos boxeadores, en fin, de superar la adversidad, de levantarse para triunfar, para obtener el triunfo en sus distintas disciplinas, ¿no? Como digo, un tenista, un boxeador, este tipo de atletas, de deportistas que a pesar de ir perdiendo, de haber sufrido algunas caídas, se han recuperado, ¿no? O un equipo después de ir perdiendo, mantener la mentalidad, mantener esta actitud y al final, los últimos minutos del encuentro, del partido, sacar el resultado, remontar. Así se define la mentalidad, es la capacidad mental de sobreponerse a la adversidad, en cualquier ámbito, también en lo profesional. ¿Cuántas historias conocemos de profesionistas que han logrado sus objetivos después de muchos obstáculos? Años de mantenerse firme, de insistir, de perseverar, de seguir adelante. Es un asunto de la mente. Se le llama mentalidad. En lo empresarial también lo hemos visto. Empresarios que han fracasado, pero que han vuelto a levantarse una y otra vez. Es una mentalidad, es una actitud, es una forma de pensar. Las guerras mundiales, por ejemplo, son un ejemplo de esto. Como muchos países, después de haber sido devastados, de haber sufrido grandes pérdidas, se han levantado de nuevo. Es impresionante el tema de los países, de las guerras mundiales. Pero coincidirás conmigo que los casos más impactantes, los casos más impresionantes son en el campo de la salud, en el campo de lo médico. Personas, seres humanos que se han sobrepuesto a la adversidad física, a la incapacidad física. Impresionantes casos, incluso muchos de ellos muy motivantes, muy motivadores, de personas o que nacieron con alguna deficiencia o que por algún tipo de accidente o de situación adversa perdieron habilidades, capacidades, pero que con esta mentalidad, con esta manera de pensar, con esta actitud, se han sobrepuesto. La mentalidad, wow, qué importante, qué impresionante. Esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de decidir lo que pensamos. Increíble. El asunto está realmente en nuestra mente, en nuestra psique, como se le llama hoy. No es otra cosa que nuestra manera de pensar. Cada uno de nosotros decidimos qué pensar. Entonces quiero compartir contigo algunas escrituras en cuanto a este tema de los pensamientos, que es un tema central, es un tema realmente relevante y importante en las escrituras. Comparto primeramente contigo Proverbios capítulo 19,
Verso 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios, de Jehová, permanecerá. Wow, sí, sin meternos y sin hablar de este contraste increíble que nos está mostrando aquí la Escritura, que es fantástico acerca de esta diferencia entre los pensamientos humanos y los divinos, ¿no? Pero este texto nos revela que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Y esto es algo impresionante, ¿cierto? Es maravilloso incluso este refrán que acuñamos, que es algo que todo el mundo conocemos, de que cada cabeza es un mundo. Y es ciertísimo, ¿no? Basta ver las bibliotecas, las librerías, hoy en día toda la información que encontramos en internet sobre todas las cosas que los humanos hemos podido expresar y que lo hemos plasmado de manera escrita. La cantidad de conferencias, la cantidad de pensamientos que el hombre puede y es capaz de expresar. Dios nos ha dado esta maravillosa libertad de pensar cada quien lo que querramos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice. Entonces nota que los pensamientos están en el corazón. Ya hemos dicho otras veces que el corazón es el centro de la conciencia, de la voluntad, de las emociones, de los razonamientos, de los pensamientos. El tema es realmente importante y el tema es enorme. Fíjate, te comparto también este otro texto en Proverbios 20:27, en donde aprendemos que el corazón tiene profundidad. Fíjate, dice el texto: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre escudriña lo más profundo del corazón, como una lámpara. Como una lámpara. Dice: lámpara de Dios es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón. Wow. Y así es. Esto es así exactamente. Y esto es algo que la ciencia ha confirmado. Lo que Dios ya había dicho desde hace miles de años. Y es que el estado de nuestra mente determina nuestro estado de salud, nuestro bienestar. Dice Proverbios 14:30: el corazón apacible es la vida de la carne, o es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y hemos citado este texto en muchas ocasiones. Una y otra vez también lo hemos repetido. Cómo es que el corazón, la paz mental, el corazón apacible, se convierte en salud para nuestro cuerpo. Y eso es algo, como digo, que la ciencia médica hoy lo ha estudiado, lo sabe, lo conoce, ¿no? Hoy se sabe que el estrés y que la preocupación y el nerviosismo y la ansiedad, la angustia, tienen graves repercusiones en la salud. Las relaciones rotas, la culpa, el temor, todo esto afecta profundamente a nuestro estado de salud. Y este versículo, este texto es una joya, ¿no? La paz mental, la mentalidad, el corazón apacible es vida de la carne. Incide directamente en nuestra salud. Pero no solo eso, también la Escritura nos dice que nuestra forma de pensar nos define. Proverbios capítulo 23, versículo 7. La primera parte del versículo dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tú puedes leer después el contexto en tu casa, pero aquí está esta otra joya, este principio, esta gran verdad. Se han escrito libros, se han dado conferencias. El tema, lo que emana este versículo es gigantesco, es enorme. Dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Esto quiere decir que somos lo que pensamos. Y esto no puede ser más cierto. Nuestra personalidad está ciertamente conformada por nuestra forma de pensar. Y hay de todos los tipos. Yo creo que coincides conmigo, ¿no? Existen las personas, los seres humanos, los confiados y los desconfiados, ¿no es cierto? Y existen también los crédulos y los incrédulos, o los creyentes y los incrédulos, y los seguros y los temerosos, los arriesgados y los precavidos. Existen la gente feliz y la gente infeliz. Existen los tranquilos y los violentos, los puros y los impuros, los humildes y los soberbios, y podríamos seguirle. Todas estas formas de ser que nos definen están definidas y determinadas por
por nuestra mentalidad, por nuestros pensamientos, por nuestra manera de pensar. Y lo hemos platicado, ¿no? Y lo hemos notado, y lo hemos analizado, y lo hemos visto en las demás personas que nos rodean. A lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo en nosotros mismos, pero es fácil verlo en los demás, ¿no? Tenemos fácilmente la capacidad de determinar o de ubicar o de reconocer a las demás personas. Y hablamos de los demás y decimos, fulanito es muy preocupón, es muy preocupado, o penganito es muy confiado, o sultanito es muy aprensivo. Y así, ¿no? Tenemos esta capacidad maravillosa de, ¿no? Perenganita es muy tranquila, ¿no? O tiene siempre una actitud muy positiva, o siempre tiene una actitud muy negativa. Y es una persona que siempre está pensando mal y lo malo, y está siempre dándole vueltas y con temores y metida en esta actitud, ¿no? Como digo, lo hemos visto en otros, lo podemos ver fácilmente en los demás. Como dije, a veces nos cuesta un poquito de trabajo verlo en nosotros, ¿no? Pero mira, quiero enfatizar y quiero quedarme con esta idea. Dios tiene una postura en cuanto a cierto tipo de forma de pensar. Dios tiene una postura. Hay cierto tipo de pensamientos que desagradan a Dios, que desagradan al Señor. Y te quiero compartir algunos textos. Mira, Proverbios capítulo 12, verso 2. Dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Está fuerte, ¿no? Dice aquí la escritura que Dios condenará al hombre de malos pensamientos. Luego, unas páginas más adelante, en tu Biblia, en 15:26, ahí dice, abominación son al Señor los pensamientos del malo. Abominación son a Dios, a Jehová, al Señor, los pensamientos del malo, más las expresiones de los limpios son limpias. Y aquí está este contraste otra vez, ¿no? Y cómo a Dios le parece abominable la forma de pensar de las personas malas, porque hay personas malas en este mundo que planean, que organizan, que fraguan, que orquestan malas acciones que son resultado de sus malos pensamientos, de su mal corazón, de su mala actitud. Existen las personas malas y sus pensamientos son abominables a Dios. Luego Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¡Wow! Qué impresionante que la Escritura pone aquí a la par los pensamientos de una persona impía, a la par de la altivez y del orgullo de corazón. Cosas que, por cierto, hemos dicho ya también y lo podemos corroborar por las Escrituras, actitudes que son contrarias a Dios completamente. Wow. Proverbios 24, verso 8 y 9 dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Pero luego el versículo 9 dice, el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado. ¡Wow! Uf. A veces tomamos la necedad muy a la ligera, ¿no? Pero hay personas muy necias en esta vida, a las que vez tras vez se le están diciendo las mismas cosas, invitándole a cambiar, a dejar su forma de vida equivocada, rebelde, contraria a Dios, y no se mueven de su altercada y obstinada actitud y necedad de estar ahí, de repetir, ¿no? De estar en lo mismo. Qué impresionante, el pensamiento del necio. Esta forma de pensar, esta mentalidad de una persona necia es pecado. Y el versículo termina diciendo, y abominaciones a los hombres el escarnecedor. Y también existen otro tipo de pensamientos que agradan al Señor, por supuesto, ¿no? Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Por supuesto, este tipo de pensamiento es agradable a Dios y a nosotros también.
Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Y el versículo que sí dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente. Los pensamientos del diligente. A Dios le gusta la diligencia. Lo hemos dicho también, lo hemos hablado en varias ocasiones. Dice que los pensamientos de este tipo de personas ciertamente tienden a la abundancia. Wow. Entonces, como puedes ver conmigo, encontramos un contraste entre pensar mal y pensar bien. Entre una manera que no es correcta y una manera que desagrada a Dios, y una manera correcta y una forma de pensar que agrada a Dios. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 20, y aquí vemos otra vez este contraste. Dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría hay en el corazón de los que piensan el bien. Fíjate, aquí está el contraste claramente establecido. Engaño en el corazón de los que piensan el mal y alegría en el de los que piensan el bien. Hay dos maneras de pensar. Podemos pensar bien o podemos pensar mal. Proverbios 14, 22 dice: ¿no se equivocan, no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Wow, qué chulada de texto este. Dice que los que piensan el mal van a errar, se van a equivocar. Es errado, es equivocado pensar mal. Y es acertado y es correcto pensar bien. Pero más allá de eso, dice aquí: misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Dios va a recompensar, va a premiar, va a bendecir a aquellas personas que piensan el bien, o que pensamos el bien, que nos enfocamos en pensar de manera correcta, pensar el bien. Entonces podemos pensar el mal o podemos pensar el bien. Wow. Fíjate qué interesante el rol que juegan los consejos en esto. El rol de los consejos en los pensamientos. Dice Proverbios 15, 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Qué cosa? Los pensamientos. Los pensamientos son frustrados. Luego en Proverbios 20, 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Porque puede ser que los pensamientos estén desordenados, y con dirección sabia se hace la guerra, dice Proverbios 20, 18. Entonces, la frustración y el fracaso en la guerra espiritual sucede cuando las personas no ordenamos nuestros pensamientos con el consejo. Eso dicen estos dos versículos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Yo creo que tú conoces como yo a muchas personas que viven frustradas, que experimentan constantemente esta sensación, esta actitud de frustración, de impotencia. Y es porque no han querido recibir el consejo. Y aquí, cuando hablamos del consejo, podemos hablar de dos fuentes de consejo: el consejo de Dios y el cordial consejo del amigo, dice, al hombre, o del familiar. ¿En cuántas ocasiones vemos en la vida real, en la vida cotidiana, en la vida diaria, a personas que no quieren escuchar lo que sus familiares tienen que decir, lo que sus padres tienen que decir, lo que sus hermanos tienen que opinar, lo que sus amigos? Y bueno, por supuesto, lo que Dios opina y lo que Dios dice y lo que Dios recomienda. Y el otro texto dice que además se requiere de dirección sabia para hacer la guerra, y este acomodo, y por supuesto no está hablando de la guerra física en nuestro caso, sino de la guerra espiritual. Este acomodo de los pensamientos tiene que ver con la guerra espiritual en la que nos desenvolvemos los creyentes.
los pensamientos ordenados, los pensamientos con un orden. Sin consejo es muy difícil que eso ocurra. Hay que ser personas abiertas al consejo, abrirnos al consejo, para ordenar nuestras ideas, nuestros pensamientos, para que nuestros pensamientos no sean frustrados, para que no nos frustremos, recibamos el consejo. Entonces quiero concluir, quiero terminar comentando este texto que es tan conocido, me gusta decirlo, tan manoseado por nosotros los creyentes. Y me refiero a este texto en donde Dios nos aconseja qué pensar. Filipenses capítulo 4, verso 8. En este texto el Señor nos da su consejo de en qué enfocar nuestros pensamientos. Dice el texto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo he dicho tantas veces, ¿no? Define todo. Todo. Dice todo lo que es verdadero. Y aquí podríamos contrastarlo contra lo falso. Lo falso sería una mala manera de pensar. Una manera correcta de pensar de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, es que pensemos en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero, porque hay cosas falsas y hay cosas verdaderas. Existe lo falso y existe lo verdadero. Y por supuesto Dios, Jesucristo, es la verdad. Y la palabra de Dios, la Escritura, también es la verdad para nosotros. Entonces, aquí Dios nos está invitando a pensar en lo verdadero, pensar en la Escritura, pensar en las verdades que Dios ha expresado, que Dios nos ha revelado, que Dios nos ha mostrado, en vez de estar pensando en ideas y en principios y en conceptos falsos. Luego dice todo lo honesto, todo lo honesto. Y aquí podríamos contrastarlo con lo deshonesto, porque en este mundo hay cosas deshonestas, pero también existe la honestidad, existe la transparencia, existe. Es posible ser honesto, ser sincero ante todas las circunstancias de la vida. Y dice, piensa en lo honesto, no pienses en lo deshonesto, piensa en lo honesto. Todo lo justo, dice. Todo lo justo. Y podríamos hablar también entonces mucho de lo injusto. Y nuestro mundo está lleno de injusticias. Y hay muchas situaciones y muchas cosas que son verdaderamente injustas. Dios nos recomienda enfocarnos y pensar en todo lo que es justo. Luego dice todo lo puro. Todo lo puro. Y lo contrario sería hablar o pensar en lo impuro. Dios nos recomienda tener pensamientos de pureza, desechar todos los pensamientos impuros. En esto pensad, en todo lo puro, en las cosas puras. Y esto incluso a mí me habla y me gusta pensar en estas cosas de los alimentos, de la alimentación y de todo esto de la salud, ¿no? De lo contaminado y de lo limpio, ¿no? Podríamos hablar mucho de eso. Muchos de los alimentos que consumimos hoy en día están contaminados, no son puros. Entonces buscar las fuentes de la pureza en lo que bebemos y en lo que comemos, es todo un tema. Piensa en eso, piensa en lo puro. Luego dice todo lo amable. La amabilidad. Contra lo descortés, contra lo grosero. ¿Cuántas personas hay en este mundo groseras? Que no tienen amabilidad. Necesitamos concentrarnos y tener esta mentalidad de amables, personas amables. Luego dice todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre versus todo lo que es de mala reputación, de mal nombre. Y también es un campo enorme del pensamiento.
en el que podríamos quedarnos ahí. Tenemos material enorme para pensar. Y luego termina diciendo, si hay virtud alguna y sea algo digno de alabanza. Y aquí quiero decir que, en mi opinión, tal vez difieres o diferimos o difiero de la tuya, pero en mi opinión, si hay virtud alguna y sea algo digno de alabanza, nos enfoca directamente a la persona de Dios, de Jesucristo, porque Él es lo único que realmente es digno de alabanza. No encuentro ninguna otra cosa. Tal vez sí podríamos meternos en esa área y pensar en que hay cosas que sí son muy elogiables en el humano, dignas de alabanza, de reconocimiento, y a veces lo hacemos y está bien, está padre, ¿no? Dar honor a quien honor merece, está bien. Pero este texto me brinca porque dice si hay, o sea que es escasa la virtud, es escasa los motivos y las condiciones y características dignas de alabarse. Pero me hacen pensar en Jesucristo. Jesucristo es el ser más digno de alabanza, más virtuoso que jamás ha pisado este planeta y que pudiéramos conocer. Él es digno de alabanza. Entonces dice aquí la Escritura, en esto pensar. Si ves cómo es una mentalidad distinta, es una mentalidad positiva que tiene que ver con lo verdadero, con lo honesto, con lo justo, con lo puro, con lo amable, con lo de buen hombre, con la virtud, con la alabanza. Es una mentalidad, es un enfoque, llenar nuestros pensamientos, llenar nuestras mentes con estas cosas positivas, maravillosas, hermosas, increíbles, y dejar lo contrario de lado. Bueno, esto es lo que tenía yo para compartir contigo en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por estos textos que nos hablan de este tema tan importante que es nuestros pensamientos y nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. Señor, que aprendamos a pensar en lo que tú quieres que pensemos, que cambies nuestra manera de pensar, que nos renueves el entendimiento y el pensamiento, y que podamos experimentar los beneficios maravillosos de una manera correcta de pensar, de una manera divina de pensar, de una manera conforme a lo que tú nos aconsejas de pensar, Señor. Así que toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, y que esto se convierta en nuestro día a día y en una actitud permanente en nosotros. Queremos disfrutar de estos beneficios que tú nos has dejado al alcance y cambiar, Señor. Tócanos, convéncenos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues un abrazo grande para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Hasta entonces.